Hay un énfasis que están trabajando en estos días los pastores, y ya ustedes lo saben, sanando nuestras raíces. Todos tenemos raíces, tenemos una familia, una familia, estamos conectados con una familia, que pocos lo han leído porque está lleno de muchos nombres. Entonces algunos, cuando empiezan a leer toda la Biblia, llegan hasta el primer libro de Crónicas y se desaniman, porque hay muchos nombres raros y difíciles de pronunciar. Pero esos nombres, esos listados de nombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es tan importante que el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia para dejar listados enteros. Y eso nos señala que para Dios es muy importante nuestros antepasados. Y es importante las generaciones siguientes. Por eso encontramos en la Biblia una frase muy común: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios es Dios que cubre toda la generación. Es Dios para toda la familia y para toda la generación y para todas las generaciones. Y por eso sanando nuestras raíces es un tema muy interesante. Primer libro de Samuel 2, y para hoy tenemos el tema: ¿qué legado dejamos como herencia a nuestros hijos? Esa es una pregunta importante. ¿Qué legado estamos dejando o vamos a dejar a nuestra generación? Porque es una inquietud bien profunda. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Israel. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian
serán tenidos en poco. Señor, que esta palabra sea revelada por el Espíritu Santo a nuestros corazones y podamos entenderla y obedecerla. Por eso nos colocamos bajo la cobertura del Espíritu Santo y pedimos su dirección en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos hablan que el 50% de los hijos de ministros de Dios, pastores y ministros de Dios, también son llamados al ministerio. 50%. Y si tomamos esta estadística y la relacionamos con los hijos de los creyentes, encontramos que muchos hijos de los creyentes no están caminando con el Señor. Y debe de ser una alta preocupación de todos. Hace un tiempo, en uno de los viajes a Estados Unidos, llevando el ministerio de oración, un pastor me contó me informó de una estadística trágica. Me dijeron, han cerrado 1000 iglesias de una denominación. Y yo le pregunté por qué cerraron 1000 iglesias. Ustedes saben que Estados Unidos es una unión de naciones, son 50 naciones, 50 estados. Creo más de 350 millones de personas. Porque esas iglesias llegaron a tener 60, 70, 100 o 150 personas, con todas las comodidades. Y hasta ahí llegaron. Y no se preocuparon por ganar a otras personas y tampoco se preocuparon por ganar a sus propias familias, a sus propios hijos, que nunca llegaron a la iglesia. Y estos hermanos, los años fueron pasando y ellos se fueron envejeciendo. Y se fueron luego muriendo. Y finalmente tuvieron que cerrar los templos. 1000 templos cerrados. Es un informe trágico. Porque no se preocuparon por ganar a su generación. Y por eso es muy importante que en estos días del énfasis sanando raíces pensemos en esa herencia que dejamos a nuestros hijos. Y creo que la mayor herencia es la herencia espiritual, porque la herencia física va a desaparecer, la herencia económica, por muy grande que sea, eso es material y eso es efímero y desaparece. Pero la mayor y la más grande herencia es la herencia espiritual. Y ese es el mayor legado que debemos dejar a nuestra generación. Que ellos puedan saber que sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, fueron fieles a Dios y caminaron con Dios y le amaron. Y amaron su palabra. Y amaron servir, y amaron la gran comisión de hacer discípulos que hacen discípulos. Y fueron fieles hasta el final. Esa debe de ser nuestra meta. Dígale al que tiene cerca, esa debe de ser nuestra meta. Los hijos necesitan, para tomar decisiones adecuadas en el transcurrir de sus vidas, y los modelos más cercanos o el modelo cercano son sus padres. Nosotros como padres modelamos a nuestros hijos. Directa o indirectamente, ellos van a seguir nuestros pasos, nuestro ejemplo, van a aprender de nosotros. Y muy seguramente lo que más aprendemos es lo que no se dice. Las palabras son también importantes y hacen parte de una relación familiar, pero el ejemplo. Varias veces yo me he evaluado
he evaluado mis comportamientos, he evaluado creencias, he evaluado cosas en mi vida, y cuando reviso la vida de mi padre, me parezco mucho a él en lo que yo hago, porque esa es una herencia. Y qué bueno saber que usted y yo conocemos la palabra de Dios para poder dejar una herencia correcta a nuestra familia. Proverbios 19:18 nos dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay etapas en el transcurrir de la vida donde es más fácil, y esas son etapas de desarrollo en la vida humana, y también podemos allí colocar los principios de la palabra de Dios. En un mundo distorsionado, en un mundo arrastrado por cosas que pensamos en el pasado que no sucederían. Jamás pensamos en el pasado que los países llegasen a tener leyes que permitieran el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso no pasaba por la mente. Pero el listado de países que van permitiendo eso va creciendo, y eso es lamentable, porque eso va en contra de la naturaleza y en contra de la palabra y en contra de Dios, y es desastroso. Pero ese es el mundo en que nos ha tocado vivir, un mundo que perdió principios y perdió valores, un mundo distorsionado, un mundo que está caminando al revés. Y es ahí donde nosotros estamos, y por gracia de Dios hemos conocido esta bendita palabra. Denle un aplauso al Señor, porque esta palabra nos da los principios, y eso es maravilloso. Es un ejemplo triste en realidad, y nos va a servir a nosotros de reflexión, de no hacer lo que este hombre hizo. Elí lo vemos aquí en el segundo capítulo de Samuel, especialmente capítulo 1 y capítulo 2, y es triste la historia de Elí. Era sacerdote, sumo sacerdote, máximo sacerdote, y como ya leímos, Elí procedía de la descendencia de Aarón, que es la descendencia sacerdotal. Y Aarón fue seleccionado por Dios, escogido por Dios para ser el sacerdote, y todos sus descendientes fueron sacerdotes. Dios los llamó para él, y Elí era parte de esa descendencia. Por eso era sacerdote, porque descendía de padres que fueron sacerdotes. Pero Elí se descuidó, y podemos mirar en el verso 22 que Elí llegó a ser un padre permisivo. Y nos dice el verso 22 que Elí era muy viejo, ya estaba avanzado de años, eran pervertidos sexualmente. Y esto que hacían, esa inmoralidad, era con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. La perversión era horrible. Que dice el verso 1 del capítulo 3, nos señala la condición espiritual en que cayó el pueblo a raíz de un liderazgo que no siguió fielmente a Dios. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, que era el sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Es decir, la condición era muy crítica, bastante crítica, en el orden espiritual. No había visión y no había palabra de Dios. Dios no estaba presente. Por los actos terribles que se empezaron a cometer, ya Dios no estaba presente. Hacían los ritos y las cosas, pero Dios no estaba presente. Y no había palabra de Dios. Y eso era crítico.
porque solamente tenían una rutina y era crítico. Y una de las cosas críticas es que Elí permitió que sus hijos pecaran libremente y no los disciplinó, no los estorbó, diríamos. Pero en estos casos que eran, sus hijos eran también sacerdotes, porque eso fue lo que se dio desde Aarón, que fue llamado sacerdote, y sus hijos sacerdotes, y los hijos de sus hijos sacerdotes. Entonces los hijos de Elí eran sacerdotes. Estamos hablando de estos hijos de Elí, eran sacerdotes, pero cometían actos terribles. Por eso es que viene luego una sentencia, como vamos a ver posteriormente. Pero en el capítulo 12, en el verso 12, nos describe el grado de desobediencia de los hijos de Elí. 2:12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Dos cosas terribles. Hombres impíos. Impíos significan malvados, perversos. Y también impíos significa no respetar lo sagrado. No respetar lo sagrado. Y hay una versión que al impío lo califica como Belial. Ustedes saben que Belial es una definición que se le da al diablo. Así califica una versión de la Biblia al impío. Es algo terrible, es un grado de desobediencia extrema, diríamos. Y en segundo lugar dice que no tenían conocimiento de Dios. Y aquí el conocimiento de Dios no se refiere a la parte del intelecto, de conocer cosas. Se refiere al temor, a la reverencia y a la obediencia a Dios. Porque alguien puede conocer muchas cosas de Dios y de la Biblia, pero no obedecerlas. Alguien me dijo estos días de un familiar cercano que conoce bien la Biblia. La conoce desde Génesis al Apocalipsis, pero no la obedece. Entonces no basta con conocerla, hay que obedecerla. Y los hijos de Elí no tenían conocimiento y se refieren más a la reverencia, al temor de reverencia al Señor. Es decir, que el estado de estos dos sacerdotes, hijos de Elí, era desastroso, era terrible, era extremo. Su desobediencia, su inmoralidad, sus actos, aún la actitud equivocada con las ofrendas que el pueblo traía para Dios, cómo irrespetaban las mismas ofrendas, era una condición triste y lamentable. Y claramente podemos ver en el verso 17 del capítulo 2, nos describe de esta manera la condición. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pesaba mucho. Era terrible. La condición era muy lamentable. Ante esa condición, ante esa vida pecaminosa, abiertamente pecaminosa, estamos hablando de hijos de sacerdotes que eran sacerdotes. Ellos eran sacerdotes, porque eran hijos de sacerdotes. Y por herencia, en el antiguo sacerdocio, el hijo del sacerdote era sacerdote. Solo los que tenían ciertos defectos físicos no podían ejercer como sacerdotes, pero el resto lo podían hacer. Y ante ese cuadro dramático y cuadro difícil, Elí como padre llegó a ser muy permisivo. Se enteró del asunto y nunca les llamó la atención como debió de haberlo hecho.
nunca les estorbó, nunca les llamó la atención. Y eso fue lo trágico. Y en el verso 22, 23 al 25, vemos una reacción tardía, una represión tardía. Siempre hay los momentos oportunos para las correcciones. Los padres saben eso. Cuando un hijo comete un delito, una desobediencia, hay un momento oportuno para la corrección. Generar heridas emocionales, incomprensiones y muchas cosas. Y siempre hay una manera correcta de hacerlo. Hubo un padre muy culpable, se sentía muy culpable porque su hijito le dañó un cojín de su carro. Su hijito pequeño. Saben que los niños pequeños son traviesos y esa es su vida. A veces los adultos no entendemos, esa es su vida, y nosotros también fuimos niños y fuimos así. Y el padre reaccionó violentamente y le cortó las manitas al niño. Le cortó sus manos con una cuchilla, lo hirió. Y él se sentía muy mal. Era razonable que se sintiera mal. No supo corregirlo. Esa no era la manera de corregirlo. Había que corregirlo, pero no era la manera. Entonces debemos ser muy cuidadosos en la corrección a nuestros hijos. Debemos hacerlo correctamente y hacerlo en el tiempo oportuno, porque eso nos va a permitir una corrección adecuada. Y vemos que Elí, como padre de estos dos hijos extraviados, o dos hijos que aunque eran sacerdotes estaban cometiendo actos terribles que llegó a causar un problema espiritual en todo el pueblo, porque esto generó una situación terrible en todo el pueblo, porque los líderes, los que lideramos y los que lideran, ejercemos influencia sobre otros, quienes están bajo nuestra cobertura, es porque ejercemos influencia. Entre más personas tengamos, ejercemos influencia. Yo un día me detuve a pensar eso con mi esposa, y yo realmente terminé temblando, porque nosotros a raíz del ministerio tenemos que ir a muchos lugares y vamos a muchas iglesias de diferentes denominaciones, y muchas de esas personas nos ven a nosotros como sus líderes en la parte de oración. Y cuando yo me detuve a pensar eso, yo me puse a temblar, porque dije, esto es una responsabilidad muy grande, demasiado grande. Y cada líder sabe eso, que es una responsabilidad. Ejercemos una influencia sobre otros, porque eran los llamados a ministrar en el altar, como dice aquí, y también ofrecer el incienso y llevar el efod. Era lo que Dios había establecido que los sacerdotes hacían. Era una influencia, porque la palabra sacerdote significa uno que se colocaba delante de Dios a favor del pueblo. De ahí viene el término intercesión. Está conectado con lo que era un sacerdote, que era colocarse delante de Dios a favor del pueblo, o desde el pueblo delante de Dios. Entonces era una labor muy seria, era una labor muy delicada que estos hijos de Elí cumplían. Y a raíz de la desobediencia, naturalmente la influencia que ellos ejercían no fue buena, porque un líder puede ejercer buena influencia o mala influencia. Recientemente escuché de la muerte de Miranda, no sé si estaban informados, del que se declaró que era Jesucristo. Ese no estaba medio loco, estaba loco de remate, porque Jesucristo solo hay uno. Denle un aplauso, solo Él es verdadero, nadie.
y murió de una enfermedad de la que mueren los que beben mucho licor. Si es que murió, ¿verdad? Yo recibí la información de alguien serio, ¿no? Tenía muchos seguidores y una vez le ordenó a sus seguidores tatuarse con el 666. Y la gente lo hizo, porque él ejercía una influencia sobre todos sus seguidores, pero una mala influencia. Por eso es que todos los que lideramos, por gracia de Dios, solo es por gracia de Dios, ninguno tenemos mérito para hacerlo, pero Él por su gracia nos llamó un día, nos salvó, nos rescató y luego nos llamó a servirle. Y requerimos depender constantemente de Dios. Por eso la importancia de la oración que hemos insistido por tantos años. Dependencia de Dios. Vida consagrada a Él. Vida en intimidad y en santidad. Entonces recibimos de Él, de su bendita gracia, y la compartimos con todos los que están bajo nuestra responsabilidad. Llámese nuestra familia, llámese un grupo de vida, llámese un sector, o llámese toda una iglesia, o más allá. Y por eso, en la medida en que más dependemos de Dios, en la medida en que más nos dedicamos a Él, nos consagramos a Él, y llevamos una vida limpia y transparente por su gracia, la influencia que ejercemos viene del Espíritu Santo. Y es la influencia espiritual que viene de la gracia de Dios. Apláudalo a Él. Esa es la verdadera influencia. Pero estos hijos de Elí no estaban ejerciendo buena influencia. No tardíamente. El verso 29 dice que ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Que es el oficio que Dios los había puesto a hacer, el sacrificio y las ofrendas. Y Dios les dice aquí, es una pregunta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y Dios le dice esto, que es muy grave: y has honrado a tus hijos más que a mí. Ahí fue la dificultad de Elí, que permitió que sus hijos deshonraran las ofrendas consagradas a Dios, y permitió y honró más a sus hijos que a Dios. Y eso es un dato impresionante que nos sorprende, pero debemos tenerlo en cuenta. Como padres amamos a nuestros hijos, pero no podemos amarlos más que amar a Dios. Y claro que debemos honrar a nuestros hijos, pero debemos dar honra primero a Dios. Y Elí prefirió honrar a sus hijos y no honrar a Dios, y ahí fue la equivocación. Porque si honramos a Dios, si nos mantenemos firmes honrando a Dios, Dios va a tener misericordia de los hijos y va a obrar en ellos, si seguimos el ordenamiento trazado por Dios, si le honramos primero a Él. Pero si nos equivocamos de honrar primero a nuestros hijos para deshonrar a Dios, ahí estamos fallando. Debemos ser muy cuidadosos en esto. Aunque amamos a nuestros hijos, y siempre tenemos que amarlos, primeramente está nuestro Dios, y debemos honrarlo primero a Él, y en la medida que lo honremos, como luego dice la Escritura, Él nos va a honrar también. De tal manera que Elí en realidad fue muy tolerante, demasiado, extremadamente tolerante con sus hijos, y no los estorbó de sus actos terribles, no cortó esos actos oportunamente. Y por eso vino una sentencia. Es una sentencia triste, es una sentencia lamentable que tenemos en el verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. Esto dice el Dios de Israel. Era palabra de Dios para Elí. Dice que vino un varón de Dios. Ni siquiera da el nombre, qué varón.
¿Cómo se llamaba? Porque eso no era importante. Era importante era lo que Dios iba a decir, no quién lo iba a decir. Dice que un varón vino. Y esta fue la palabra que este varón trajo de parte de Dios. Y le dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso es lo que Dios había dicho para el antiguo sacerdocio. Eso es lo que Dios había dicho a a Aarón, que fue el primer sacerdote. Él fue el primer sacerdote. Y Dios incluyó a sus hijos en el llamamiento. Por eso todos sus hijos fueron sacerdotes, incluidos de Elí, que eran descendientes de Aarón también. Dios había dicho eso. Pero ahora viene esta palabra. Mas ahora ha dicho Dios de esta manera: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¡Qué sentencia! Temblamos ante esta sentencia. Una sentencia directa. Era una palabra de Dios directa. Una palabra muy fuerte, porque Elí tuvo suficiente tiempo de corregir a sus hijos. Elí tuvo suficiente tiempo de decirle a sus hijos: no más. Esto es desobediencia ante Dios. Los actos impíos y terribles que ellos cometían. Aquí solo se menciona esto, pero nos da a entender que otros actos terribles cometían, sobornos y no sabemos qué más terribles actos. Habían perdido los principios, habían perdido los valores, habían perdido la santidad, habían perdido el temor de Dios. Eran impíos. Y Él no los estorbó, no los corrigió como debió de ser y oportunamente. Dios le dio tiempo, pasó mucho tiempo. Eso no fue de la noche a la mañana, no fue un asunto accidental. Pasó tiempo, pero no hubo la corrección. Nuestros actos, nuestras actitudes, aún nuestras palabras, eso va a afectar tarde o temprano a nuestra generación. Hay padres y madres que acostumbran a decirle a sus hijos: usted tiene mente de gallina, usted no aprende nada. Nunca le diga así a sus hijos. Dígale: usted va a aprender. Usted es inteligente porque va a tener la inteligencia de Dios. Cuidado con las palabras. Dígale que tiene cerca: cuidado con las palabras. Una hermana que oraba diciendo: Señor, mi hijo se ha extraviado tanto que nunca se va a convertir. Amén, aleluya. Vas a salvar. Una pastora, supe hace unos 15 días el testimonio de una pastora que recibió palabra de Dios que su hija sería una sierva de Dios, una predicadora ungida. Pero su hija se extravió del camino. Se extravió al término de andar por la calle perdidamente. Y cuando su hija llegaba a su casa, de repente llegaba, su madre decía: tú eres una predicadora y tendrás la unción del Espíritu Santo. Y su hija reaccionaba con ira y con rabia y volvía a salir a la calle a seguir en su vida pervertida. Pero cuando retornaba, su madre, la pastora, volvía y le decía: bienvenida, eres una predicadora y tendrás la unción del Espíritu Santo. Y su hija se retornaba a la calle con rabia. Y esta pastora se mantuvo declarando lo que Dios le había dicho. Y un día su hija llegó a los pies del Señor en arrepentimiento y ahora es una predicadora que Dios usa poderosamente. Declare bendición sobre sus hijos. Si se requiere hacerlo de acuerdo a las circunstancias, como se requiera, que Dios le guíe, pero no permitamos que actos terribles, como en este caso Elí,
y por no dar honra y gloria a Dios primero, no honrarlo al Señor, vino esta sentencia. Honró primero a sus hijos. Primero hay que honrar a Dios. Y Dios dijo, si me honran, yo los honraré. Si usted honra a Dios, primero que a sus hijos, Dios lo va a honrar bendiciendo a más. Una segunda sentencia. Primera sentencia, no andarían más delante de él, eran cortados del sacerdocio, como luego ocurrió. Segunda sentencia en el verso 31. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, no habría ancianos en su casa. Una terrible sentencia, porque tener ancianos en la casa es señal de bendición, que Dios les ha dado fortaleza y poderlos tener. Y debemos dar gracias a Dios por los ancianos, que Dios les ha prolongado la vida. Pero Elí, la sentencia sobre su descendencia era que no habrían ancianos, morirían muy pronto. Tercera sentencia, su casa sería humillada. Verso 32 del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Verás tu casa humillada. Verás tu casa humillada. Una sentencia triste. La descendencia. Y cuarta sentencia, en el verso 33, el varón de los tuyos que no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad de jóvenes. Morirán muy jóvenes. Es una sentencia terrible. Creo que ante esto lo mejor que nos pueda pasar es honrar a Dios, ser fieles a Dios. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es que ellos sepan que tuvieron padres que fueron fieles a Dios, que fueron padres que amaron a Dios, o que son padres que aman a Dios, que siguen los caminos de Dios, que obedecen a Dios, que son honestos, que son transparentes, que viven de acuerdo a la Escritura. Esa es la mejor herencia. Que ellos vean en nosotros el reflejo de la vida de Dios, que ellos vean en nosotros la gracia de Dios, que ellos vean en nosotros en realidad las manos del Señor, los ojos del Señor, las palabras del Señor, podamos ser el reflejo de Él. Esa será la mejor herencia. Y ante esta realidad, sus dos hijos mueren. Aparece en el capítulo 4, el verso 11, en un solo día mueren sus dos hijos. En el capítulo 4 del primer libro de Samuel, el verso 18, muere también Elí. Y tiene una muerte un poco triste, se cae y se desnuca, a raíz de oír la información que sus dos hijos habían muerto. Y el nieto de Elí, es decir, el hijo de Fineis, uno de sus hijos que murió, en el suceso de la muerte, de la noticia, el niño nació prematuramente y su nombre significa sin gloria y sin honor. Nace un primer hijito que cae sobre él la sentencia, sin gloria y sin honor, porque Dios dictó la sentencia sobre toda su familia. Noten que esto fue, toda la palabra y la sentencia fue sobre toda su familia. El honrado a Dios recibe una sentencia que cubrió toda su familia, su siguiente descendencia, y comienza aquí en su nieto, que su nombre significa sin honor y sin gloria. Cuando nace un hijo, queremos que ese hijo
tenga prosperidad, que Dios lo bendiga, que Dios lo levante, que Dios lo ayude, que sea un profesional, un hombre de bien, una mujer de bien, que Dios lo use. Todos anhelamos eso, pero este niño, este nieto de Elí, que nace en medio del suceso y nace prematuramente, sería un hijo sin gloria, un hijo sin fama, un hijo sin sabiduría, sin excelencia. Qué triste. Y luego, más adelante, Ahí bisnieto de Elí, muere en una masacre de sacerdotes dirigida por el rey Saúl. Primer libro de Samuel 22, 6 al 19, si luego quieren leer el pasaje. Era un bisnieto de Elí y muere en esa masacre. Todavía sigue la sentencia. Y finalmente, Abiatar, tataranieto de Elí, es quitado del sacerdocio por orden del rey Salomón, porque había cometido unos delitos. Y el rey Salomón le dice: no serás más sacerdote. Hasta ahí llegó el sacerdocio de esa descendencia. Mis hermanos, ante esta realidad que tenemos ante nuestros ojos por la palabra de Dios, hoy tenemos que reaccionar, no solo reflexionar. No podemos quedarnos solo reflexionando. Tenemos que reaccionar y determinar que vamos a honrar a Dios, que vamos a seguir su palabra, sus principios y sus valores, que vamos a legar una herencia espiritual a nuestros hijos, una herencia de honra, una herencia que lleve honor y gloria a Dios, y que nuestros hijos los coloquemos en manos de Dios, y que nuestros nietos también los coloquemos en manos de Dios. Los que tienen nietos, yo todavía no tengo nietos, y los que tienen bisnietos y tataranietos y más nietos y más nietos, todas las generaciones, porque cuando el Señor nos permite la bendición de tener hijos, quienes ya tenemos hijos, eso implica una generación o dos generaciones. Y esas generaciones han recibido o recibirán de nosotros herencias. Y queremos que sean las mejores herencias. Y esperamos que cada uno de nosotros esta mañana, quienes tenemos hijos, quienes esperan hijos, por aquí tengo una parejita que todavía no tienen, pero van a tener, de Dios, que podamos desde ya determinar en el corazón: vamos a vivir una vida consagrada, una vida en santidad, una vida que lleve honor y gloria a Él, que nuestros hijos puedan ver en nosotros la vida de Dios. Y muchos hijos no siguen al Señor por malas experiencias, porque sus padres no le dedicaron tiempo, porque siguieron malas amistades, porque se generó un ambiente de rutina, porque se sintieron solos, porque sintieron que el Evangelio era una imposición, porque padres descuidaron sus hogares. Queremos que eso no pase, que eso sea corregido, y que nuestros hijos puedan ver en nosotros amigos, padres y también ejemplos espirituales. Finalizo con Proverbios 22:6, que ustedes conocen bien. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué buen consejo de la palabra de Dios. Y esto de instruir tiene que ver con el ejemplo, no solo con las palabras, sino el ejemplo. Que ellos puedan ver en nosotros, por la gracia de Dios, puedan ver la vida de Dios.
la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Que puedan ser inspirados por nuestro ejemplo, puedan ser inspirados por nuestra vida, que ellos anhelen seguir al Señor porque han visto en nosotros una vida consagrada, y ellos digan: quiero vivir consagrado como mis padres se consagraron al Señor, quiero servirle como ellos le están sirviendo, quiero leer la Biblia como ellos aman la Biblia, el amor por la palabra de Dios. Quiero orar porque los veo a ellos orando con fervor, con entusiasmo. Quiero dar ofrenda y diezmo porque ellos aman el dar a Dios y lo dan con alegría, sin quejarse. Y así nuestros hijos puedan decir, Señor, gracias por mis padres que te aman, también quiero amar. Incline su rostro y oramos.